Bueno, tenemos festivales y en este caso un festival que ya llegó a la octava edición. Bueno, el Festival Asterisco, el Festival Internacional de Cine LGBTIQ más, llega a su octava edición y bueno, para charlar un poquito, yo no soy quien, sino lo tenemos al director artístico Diego Trerotola que nos va a contar un poquito acerca de esta nueva edición, pero primero le doy las gracias por estar ahí del otro lado para charlar un rato. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, gracias a ustedes por difundir un año más el Festival Asterisco en esta octava edición que vamos a hacer este año y que volvemos después de una edición en 2020 que era solamente online. Ahora volvemos en un formato que llamamos anfibio porque es presencial, fuertemente presencial, pero también va a haber una parte del festival que va a ser online. Ujú. Bien, antes de empezar, ¿cómo un balance más o menos de lo que fue la versión online del año pasado, cómo fueron las repercusiones y si eso influyó en esta versión anfibia de este 2021? Bueno, en principio el balance del año pasado fue positivo. Lo que tuvimos es fuerte presencia federal. Eso de alguna manera, nos motivó mucho a pensar la posibilidad de seguir haciendo un festival que tenga una conexión con otras zonas del país. Eh, y siempre tuvimos el objetivo de ser itinerantes, pero fue un objetivo que nunca lo pudimos cumplir del todo. Íbamos a algunas ciudades, pero era muy limitada por una cuestión de logística, de infraestructura, poder llegar a muchas ciudades del país. El festival online permitió eso, ¿no? Que gente de pueblos, ciudades, provincias muy alejadas de Cava pudiesen acceder al material que programamos, a las películas, encuentros con cineastas, online, charlas. Entonces, bueno, a partir de eso ya incorporamos un poco más fija esta sección online, aunque el festival volvió al formato fuertemente presencial, de manera un poco distinta porque nos ramificamos en salas distintas, en diferentes puntos de la ciudad, que también tiene que ver con una lógica de la pandemia, para que no aglutinar todas las funciones en una sola sede, que la gente pueda viajar menos y acceder igual al festival. Estamos en el Conti, en el Centro Cultural de la Memoria Roldo Conti, en una punta de Buenos Aires, y en la otra punta estamos, por ejemplo, en Manzana de las Luces. Esas dos sedes son por primera vez incorporadas al festival. También seguimos con el Malva, que es la sede histórica que estuvo en todas las ediciones. También hasta Trilce, y el Centro Cultural Kirchner. O sea, un poco repartir los puntos de asterisco en la ciudad de Buenos Aires, y eso también implica diferentes tipos de acceso, diferentes tipos de forma de vivir la cultura y diferentes públicos, porque cada lugar, el Centro Kirchner, Manzana de las Luces, el Conti, el Malva, hasta Trilce, tienen públicos a los que les llega asterisco, además del público, ya que tenemos hace 8 años, hay otros públicos en esos lugares que por primera vez, tal vez, conozca Ujú. asterisco porque es habitué de esos lugares. Entonces, el festival siempre se propuso salir de un lugar restringido, de un círculo cerrado, y abrirse, ramificarse, rotar, girar, ser un festival un poco que circule, ¿no? Ujú. Bueno, lo bueno lo bueno dentro de lo que de todo lo que trajo la pandemia es la federalización del festival y en este caso ampliar para que, como decías vos, el festival sea algo más amplio, cada año se va ampliando y se fue ampliando más. Y en este caso, ¿cómo viene la programación en esta versión anfibia? Porque me imagino que deben haber estado también muy metidos dentro de lo que es presencial como lo que va a ser virtual, ¿no? Sí, la programación, este año volvemos a hacer una competencia argentina porque nos dimos cuenta que había muchos largometrajes
Y el año pasado la competencia central fue latinoamericana. Habíamos hecho algunos años competencia de largometrajes argentinos, pero muchas veces no existen la cantidad de películas que tienen que ver con la propuesta y la concepción del cine LGBTIQ+ del festival. Y este año nos sorprendió que hay una producción bastante extendida, entonces decidimos hacer la competencia argentina. Tenemos una competencia de cortos también, recibimos muchos cortos, muchos filmados en pandemia, igual que algunos largometrajes, y que muestran también esta idea del festival. Al principio nos costaba muchísimo encontrar largos y cortos de Argentina. Es decir, teníamos una competencia internacional cuando empezamos 2013-2014, que fue la primera edición. Casi no tenemos largometraje argentino en competencia internacional porque no había una película que representaba el espíritu de pensar el cine LGBTIQ de una manera bastante libre, ¿no? Bastante liberada de ciertas ataduras para representar la orientación sexual y la identidad de género en el cine. Finalmente encontramos, pero de todas maneras, año tras año, en las primeras ediciones costaba. Y después, gracias también a que este año tenemos de nuevo la competencia de Work in Progress. En la competencia de Work in Progress, de las películas en proceso, que damos premios para que algunas películas que eran muy arriesgadas en su forma de representación de la sexualidad, de la identidad y demás, se presentaban y podían terminarse gracias a un premio que daba el festival. De hecho, esas películas que se terminaban con premio del festival, después se presentaban en el festival. Entonces, cada vez tuvimos más películas argentinas. Este año volvemos a hacer esa sección, que también tiene muchas películas que están en proceso, igual que el año pasado, que nos parece bien y que estos 2 años el premio es muy necesario porque son películas que quizás estuvieron paradas por la pandemia, ¿no? Entonces, este año en el jurado de WIP va a estar la directora de Hoy Partido a las 3, que ella se presentó con esa película cuando era un work in progress, lo ganó en Asterisco en la primera edición, después esa película giró alrededor del mundo y ahora vuelve al festival ya habiendo hecho otra película como parte del jurado de la sección en la que ella participó. Entonces hay como un festival que va generando vínculos, alianzas, de alguna manera hay algo del orden de, ya es un festival que genera unas comunidades, distintas comunidades. Entonces, bueno, otra parte de la sección importante es, como digo, la competencia de películas en proceso argentinas, que va a estar en la plataforma Mica, que es una plataforma online de industrias culturales, y la vamos a hacer por primera vez, es una de las actividades online, la vamos a hacer ahí, difundiendo y visibilizando en la industria, en el interior de la industria, esas películas que se están haciendo, porque para Asterisco es importante intervenir en todo el circuito del cine, tanto sea en la industria, como en la exhibición, como en la crítica, como en diferentes lugares donde el cine circula. Entonces, bueno, después tenemos una sección grande que se llama La Piel Cabito, que es una sección bolsa de gatos, en el mejor sentido de la palabra, porque hay películas del presente, del pasado, hay películas de muchos países distintos, México, Paraguay, Cuba, Italia, Chile, bueno, también hay argentinas en esa sección grande, España, y es una sección que incluso este año la función de música en vivo, que vuelve también, desde el primer festival, hicimos todos, menos el año pasado que fue online, funciones con música en vivo y de cine mudo, porque el festival recorre la historia del cine siempre, cada edición. Va del cine mudo al cine que todavía no está hecho, porque las películas de Work in Progress son películas del futuro, ¿no? Entonces, desde el pasado más remoto hasta el futuro, que es una incógnita, el festival recorre todo eso. Y este año vamos a pasar la última película de Murnau, que es El pan nuestro de cada día, City Girl se llama originalmente, y es una película que hizo en 2 versiones. Es una película anfibia, porque la hizo al final del periodo
llamado mudo y al principio el sonoro. Entonces tuvo una versión muda y una versión sonora. Vamos a pasar la versión muda y la va a musicalizar 107 Faunos, una banda de La Plata, con el Niño Elefante, que es el guitarrista de Él mató a un policía motorizado, que tiene un proyecto también solista. Entonces, toda esa película forma parte también de esta sección enorme, que es la sección más grande del festival, que es La piel que había visto. Después tenemos una sección que hacemos desde el primer festival que se llama Pioneros Queer, que este año le vamos a dedicar un foco a Libertad Leblanc, que murió justo 6 meses antes de que comience el festival. La semana que viene se va a cumplir 6 meses de su muerte. Nos dejó en plena pandemia. Y la sección se llama Libertad, 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 porque son 3 películas de Libertad Leblanc y nos parece que ella es en parte también un himno queer. Y vamos a recuperar algunas películas que fueron pioneras en representar algunas cuestiones en el cine argentino. Por ejemplo, en Testigo para un crimen está la primera presencia de una persona trans en una película argentina, y es una película protagonizada por Libertad Leblanc. Entonces, además del foco a Libertad Leblanc en Pioneros Queer, vamos también a proyectar La Cruz del Sur, que es una película de Pablo Reyero del 2003 y que es una película muy interesante y también un poco olvidada, que propone una visión muy queer de Mar del Plata y también muy queer con un personaje que interpreta Tortonese, ¿no? Y que de alguna manera es un cierto homenaje a cierta forma de la cultura underground que está en la obra de Tortonese en general, ¿no? Ujú. Que igual él, digamos, trascendió lo underground, pero justamente también esa es una de las cosas interesantes de Tortonese. Y después está la sección focos, que este año vamos a hacer 2 focos. Un foco dedicado a Paul Bartel, un cineasta americano que una autora, Maitland McDonough, es una autora muy importante que escribe sobre cine de género en Estados Unidos, definía a Paul Bartel como un director gay que nunca hizo una película gay y que le parecía que esa era una excentricidad. Es verdad lo que decía en ambas cosas, porque no hizo películas gay, hizo películas queer. Lo queer pone en crisis lo gay, ¿no? Lo gay como una identidad cristalizada, y sus películas queer trabajaban sobre la comedia negra, una comedia muy negra, de hecho, que él lo hizo en parte marca autoral. Y vamos a pasar 3 de sus comedias negras, 2 dirigidas por él y escritas, y una escrita por él. Y es un buen foco porque a Paul Bartel nunca se lo reconoce en los festivales queer, y de alguna manera es un reconocimiento a toda su obra. Sí fue reconocido como un pionero de lo queer por algunos cineastas marginales del cine queer, como Greg Araki, que lo convoca a su famosa primera película de Livilem para actuar allí en esa película. Después, el otro foco es un foco a un grupo de cine homosexual subversivo de Cataluña. Ni bien murió Franco, en la transición democrática, este colectivo empezó a hacer películas de manera muy, muy, muy underground. Algunas de una manera lateral, o a veces no lateral, sino frontal, articuladas con el movimiento anarcomarica muy propio de Barcelona y alrededores, ¿no? Siempre cuento que Almodóvar decía que la movida española, el destape español, iba a nacer en Barcelona, iba a desarrollarse en Barcelona en realidad, porque el underground y toda la cultura libertaria de los libertarios anarquistas, los originales, no los que se llaman libertarios ahora, había resistido al franquismo ahí en Barcelona fuertemente. Entonces había figuras como Nazario y como Caña, que eran muy subversivas, habían construido una cultura de la marica muy subversiva. Y este grupo, que se llama El Cinco Cucas, estaba de alguna manera articulando con el movimiento anarquista de ahí ideológicamente, pero haciendo un cine underground. Hicieron 10 años solamente de cine como colectivo y después
desaparecieron, pero de alguna manera hasta desaparecieron del mapa de la cinefilia mundial. Y hace unos años se fueron recuperados por una tesis doctoral que después se convirtió en un libro que se llama Homoherejías fílmicas, que habla del cine homosexual subversivo entre 1976 y 1980. Y los años siguientes de la transición democrática, los años siguientes a la muerte de Franco. Y este colectivo es como el principal porque hizo muchas películas. Vamos a hacer una retrospectiva, vamos a pasar un largometraje que es varios cortos y un largometraje que es también Encontré Mariquitas Felices, que es un largo hecho en 1980, el mismo año que debuta Almodóvar con Pepi Lucibón y otras chicas del montón, pero que Almodóvar se convirtió en una celebridad con Justicia. Este grupo desapareció y durante muchos años su cine no circuló. De hecho, hace 2 años en Asterisco, en 2019, pasamos un documental que se llama Maricones, que se llama Maricones y que lo dirigió un venezolano migrante en España, porque encontró a algunos de los sobrevivientes de este grupo y cuenta toda la historia del cine que hacían. Ahí presentamos por primera vez a este grupo a través de ese documental, pero en el documental había poquitos fragmentos de algunas de sus películas y ahora conseguimos la posibilidad de dar todas estas películas. Algunas de sus películas, no todas, pero digamos, este largometraje es el opus máximo. Tuve la suerte de verlo cuando lo pasaron por primera vez en la Cinemateca Española, justo antes de que estalle la pandemia. Fue en febrero de 2020. Yo estaba en Madrid, hacían un ciclo de 5 cucas y ahí vi el largometraje entero y dije, esto lo tenemos que pasar a Asterisco. De hecho, era la primera vez que lo pasaba a la Cinemateca Española porque las copias fueron descubiertas recientemente con este documental que nosotros pasamos en 2019. Y bueno, ahora traemos a Asterisco. Obviamente la función va a ser gratuita, como corresponde a una película anarquista, y se va a dar en la Manzana de las Luces. Uh-huh. Perfecto. Para que la gente recuerde, del 28 de octubre al 7 de noviembre van a poder estar enganchados con el Festival Asterisco. ¿Van a haber actividades especiales ahora que volvió la presencialidad? ¿Van a ser online? Sí, va a haber una actividad especial muy importante que va a ser en el Centro Cultural Kirchner el miércoles 3 de noviembre a las 15 horas. Va a ser una mesa sobre archivo, memoria y disidencia sexual y de género. Y el festival, como dije antes, tiene mucha... en el festival tiene mucha presencia el pasado, digamos, el archivo, la memoria. Y este año, además, vamos a pasar online en la plataforma Contar, vamos a programar Archivo de la Memoria Trans, que es una serie de documentales que hizo Agustina Comedi y Mariana Bomba, y que, bien, además, en este momento en Buenos Aires hay muchas muestras de distintos museos sobre la memoria LGBTIQ+. Entonces, se nos ocurre hacer, a partir de Asterisco, congregar a diferentes personas. Va a estar Agustina Comedi, que además ella en todas sus películas, que participaron todas en Asterisco, trabaja sobre el archivo. Después va a estar Gonzalo Aguilar, que va a ser que es uno de los organizadores de una retrospectiva en el Malva, que va a iniciar justamente el 4 de noviembre, un día después de la mesa, que es una muestra que se hizo en Brasil. Este es el catálogo de la muestra en Brasil, que viene a Buenos Aires, que es sobre una fotógrafa que se llama Madalena Schwartz. Es una fotógrafa que hacía fotografías de la comunidad trans brasilera. La muestra igual incluye diferentes registros de la comunidad trans histórica en Argentina y en otros países. Eso va a haber una exposición en el Malva, y Gonzalo Aguilar, que es el coorganizador de esta muestra, junto con un brasilero, va a estar en la mesa. También va a estar Nicolás Cuello, que es un
activista, es un archivista, es un historiador del arte y es un archivista y tiene como una idea del archivo muy interesante y son muchas muestras de archivo, de su propio archivo o de otros archivos. Ahora es parte de la curaduría de la muestra que hay en Parque de la Memoria, que se llama Inventar a la intemperie, y que es la historia relacionada entre la desobediencia sexual y el arte, que recomiendo que la vayan a ver también. Y después va a estar Magalí Muniz, que es parte del archivo de la memoria trans. Entonces, vamos a juntar en el Centro Cultural Kirchner el miércoles 3 de noviembre a las 15 horas a todas esas personas y vamos a exponer un poco sobre cuál es la situación actual del archivo, la memoria y la disidencia sexual y de género. Después, en el Conti, la película de apertura del festival se va a repetir en el Conti, que es Nuestros cuerpos son un campo de batalla, y va a haber un encuentro con la directora, que es una directora francesa, Isabel Solás, que filmó esta película, que vino varios años a Argentina, a filmar una película sobre la comunidad travesti trans. Y esa película que abre el festival viene de ganar, se exhibió solamente 2 veces en el mundo, una en un festival francés, la segunda en un festival de Guadalajara, que fue la semana pasada, y ganó Mejor Película. Y ahora se va a estrenar en Argentina, preestrenar en Argentina en el festival, es el estreno sudamericano en realidad, y es la tercera vez que se muestra en el mundo, y va a venir ella, por suerte, a pesar de la pandemia, pudimos lograr que ella viaje a Argentina para presentar esta película, para reencontrarse con las protagonistas de su película, que son Violeta Alegre y Claudia Vázquez Jaro, y ese encuentro lo va a producir el festival, y vamos a tener una mesa en el Conti el martes 2 de noviembre a las 8:30, presentando por segunda vez esa película. Y para la gente del resto del país que no la puede ver presencialmente ni en la función de apertura en el Malva ni en el Conti, va a estar 2 días gratis en la plataforma Contar. Nuestros cuerpos son sus campos de batalla, para que se pueda ver en todo el territorio nacional. Perfecto. Bueno, Diego, antes de despedirte y agradecerte mucho la entrevista, las redes sociales para que la gente que, como decías vos, no puede acercarse a las salas presenciales pueda ver, y además quienes van a estar en las salas también puedan ver la programación dentro de lo que es el Festival Asterisco. Sí, bueno, todo en realidad se concentra en el sitio del Festival Asterisco, que es festivalasterisco.com.ar. Ahí pueden encontrar las otras redes sociales, que es Twitter, Twitter, Instagram y Facebook principalmente son las 3 que usamos, y ahí tienen toda la información diaria, pero igual pueden descargar ya la grilla y el catálogo en festivalasterisco.com.ar, y ahí también pueden remitirse a las redes sociales del festival, ¿no? Perfecto. Ahí la gente ya se va haciendo la grilla y el fixture para desde el 28 de octubre al 7 de noviembre ya tener la lista de todo lo que va a haber en esos días. Diego, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, capaz que nos crucemos en alguna de las funciones que haya presenciales del Asterisco de este año. Dale, buenísimo. Entonces, gracias y nos estamos viendo. Abrazo. Abrazo, Diego. Gracias.